A día de hoy, Apple es un auténtico gigante. Una compañía de 4 billones de dólares que define la tecnología, la cultura, casi nuestro día a día. Pero lo que es fascinante es que esta historia de dominio total es en realidad la crónica de una supervivencia casi milagrosa. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues eso es precisamente lo que vamos a desgranar aquí. Es una de las remontadas más espectaculares de la historia moderna. Y vamos a ver paso a paso cómo demonios lo consiguieron. Pues todo empezó, como no podía ser de otra manera, en la leyenda de Silicon Valley, en un garaje, allá por 1976, en California. Dos visionarios, Steve Jobs y Steve Wozniak, con una idea que en principio era bastante modesta, montar ordenadores para sus colegas. Y ojo, que el éxito llegó rapidísimo. El Apple II fue un bombazo. De repente todo el mundo quería un ordenador personal, y Apple se convirtió en la referencia de la innovación. Parecía que tenían el mundo en sus manos. Pero esa gloria inicial no iba a durar para siempre. Y aquí empieza el drama. La salida de Steve Jobs, el mismísimo fundador, fue el pistoletazo de salida para una década para olvidar. La empresa perdió el norte, la innovación se frenó en seco y todo empezó a venirse abajo. Seguro que esta frase os suena. Es la que usó Jobs para fichar al presidente de Pepsi, John Sculley. Lo irónico de todo esto es que fue precisamente su conflicto con Sculley y la junta directiva lo que acabó con Jobs fuera de su propia empresa en 1985. Un punto de inflexión devastador, la verdad. Y fijaos en esta línea de tiempo, porque es que es la crónica de una muerte anunciada. Durante casi 10 años, Apple fue perdiendo terreno a pasos agigantados frente a Microsoft e Intel. Sus productos eran un lío y, la magia, esa chispa de Apple, simplemente se había esfumado. Y este número lo dice todo. Para 1997 la situación era límite. A Apple solo le quedaba dinero en la caja para funcionar 90 días más. O sea, estaban literalmente a 3 meses de cerrar el chiringuito. El final parecía escrito. Pero entonces, cuando ya nadie daba un duro por ellos, ocurrió algo digno de una película. Apple compró Next, la empresa que Jobs había fundado tras su marcha. Y con esa compra, Jobs volvía a casa, como CEO interino. Y ahí, justo ahí, empezó la remontada. Y lo primero que hizo Jobs al volver fue una auténtica escabechina. Pasó de tener una gama caótica de 40 productos a solo 4, organizados en esta matriz tan simple. La clave aquí es esta. De un plumazo acabó con la confusión y concentró a toda la empresa en hacer solo 4 cosas, pero hacerlas de forma excepcional. Y claro, para marcar este renacer necesitaba un mensaje potente. Y vaya si lo encontró. Lanzó una de las campañas más legendarias que se recuerdan. Think Different. No vendía un ordenador, no. Vendía una idea, una filosofía. Le recordaba al mundo y a sus propios empleados qué era Apple en realidad. Vale, con la casa en orden y la filosofía clara, arrancó una época de innovación, que fue una auténtica locura. No solo salvó a Apple, es que cambió las reglas del juego para todo el mundo. El primer golpe sobre la mesa fue el iMac, la primera prueba tangible de que el nuevo Apple iba en serio. Era colorido, transparente, rompía con todo. Era fácil de usar, se conectaba a Internet y, lo más importante, se vendió como churros. Literalmente, fue el dinero de esas ventas lo que salvó a la compañía del cierre. 3 años más tarde, en 2001, ¡boom!, el iPod. En plena crisis de la piratería musical, Apple sacó una solución brillante. El eslogan era genial y lo resumía todo a la perfección. Un cacharrito minúsculo que con iTunes hacía que escuchar música digital fuera legal, fácil y portátil. Y entonces llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. Con esta frase tan sencilla, Jobs presentó algo que era 3 cosas en una: un teléfono, un iPod y un dispositivo para navegar por Internet. El iPhone no era un teléfono más, no, era el nacimiento de una nueva era. La era del smartphone. Pero la jugada maestra no fue solo el hardware. Fijaos en esto. Solo un año después, Apple abrió la puerta a los desarrolladores. La App Store fue una revolución. De repente, cualquiera podía crear software y venderlo. Se creó de la nada una economía digital gigantesca y el teléfono se convirtió en algo que podías personalizar hasta de infinito. Claro, tras la muerte de Jobs, con Tim Cook al mando, la estrategia de Apple cambió un poco. El foco ya no estaba solo en crear productos individuales alucinantes, sino en construir un ecosistema, un universo de productos y servicios tan bien conectado que, una vez dentro, es muy difícil salir. ¿Y los datos? La verdad es que son una pasada. Este gráfico lo deja claro. Más del 90% de la gente que tiene un iPhone repite. ¿Por qué? Porque cada producto nuevo que compras hace que los que ya tienes funcionen todavía mejor. Es un cerrojo de oro. No te quedas por obligación,
Te quedas porque todo funciona tan bien junto que no quieres irte. Y la otra pata de la estrategia actual es esta, los servicios. La App Store, Apple Music, iCloud, todo esto se ha convertido en un negocio gigantesco, más grande que Disney, que genera ingresos mes a mes con unos márgenes de beneficio brutales, lo que les da un flujo de caja constante y muy estable. Y todo esto nos lleva a este gráfico, que es el resultado final. De estar al borde de la quiebra valiendo 2.000 millones en 1997, a ser la primera en valer 1 billón, luego 2, 3 y ahora 4 billones de dólares. Pasar de 2.000 millones a 4 billones es una escalada financiera que sencillamente no tiene precedentes en la historia. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo y volvemos al principio. La respuesta a cómo una empresa puede pasar de la casi quiebra a dominar el mundo se resume al final en estas dos palabras. No es solo un eslogan, es la filosofía que lo movió todo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Qué otros imposibles se podrían conseguir si más organizaciones se atrevieran de verdad a pensar diferente?